Vamos a comenzar la clase de hoy, en la cual vamos a proseguir con los contenidos de la unidad 2, como ya habíamos visto en las dos clases anteriores. El tema de esta clase es estructura espacial de las poblaciones. En la clase anterior, entre los conceptos que tratamos estaba el de población local, que por población local entendíamos un conjunto de individuos que viven en un mismo patch o parcela de hábitat, debido a lo cual existen entre esos individuos mayores probabilidades de interacción entre sí que respecto de individuos que procedan de una población establecida en cualquier otra parcela. Y este concepto de población local es equivalente al otro concepto utilizado más en otras disciplinas como la demografía, que es el de DEME, que está en la raíz del nombre demografía, que es el estudio de la población en cuanto a su tamaño, su estructura, en términos de cómo están repartidos los sexos y edades dentro de esa población, y las razones de por qué cambia a través del tiempo esa composición de la población y también cambia otras variables como el tamaño. Bueno, estas poblaciones locales, como ya mencionamos, habitan determinadas parcelas de hábitat, que también ya lo habíamos tratado esto en la clase anterior, entendiéndose por parcela de hábitat a un área más o menos continua que posee todos los recursos que resultan necesarios para la persistencia de una población a través del tiempo. Y esas parcelas tienden a estar separadas de otras parcelas similares por áreas con condiciones inferiores de habitabilidad. Habíamos mencionado la idea de que esas condiciones de habitabilidad reducidas respecto de las condiciones que dominan en las parcelas, se podían medir a través de un concepto que era el de fricción. Un área con mucha fricción implicaba muchísima dificultad de tránsito y por lo tanto menor conectividad entre las parcelas. A más bajo valor de fricción, mayor la probabilidad de que individuos que habitan una población local establecida en una parcela puedan migrar hacia cualquiera de las otras parcelas que están disponibles en un espacio regional. Lo que vamos a adentrarnos en la clase de hoy es una forma más detallada en el problema de la estructura espacial. Y por estructura espacial de las poblaciones vamos a entender al modo en el cual estas poblaciones se encuentran distribuidas en el espacio. Lo que vemos acá son tres ejemplos en la fila de arriba. Una situación en la cual existen áreas que separan a las poblaciones locales, que se ajusta más a lo que estuvimos viendo recién de poblaciones locales establecidas en parcelas más o menos diferenciadas y separadas unas de otras, que eso nos da un tipo de estructuración espacial que se denomina espaciada. Cuando no existe una separación física entre las poblaciones locales, como vemos en este caso, vamos a hablar de poblaciones yuxtapuestas o contiguas. Perdón. Y finalmente, cuando no resulta posible identificar límites bien definidos para distintas poblaciones, vamos a hablar de una distribución ininterrumpida, como en el ejemplo que vemos acá a la derecha de la pantalla. Entonces, el grado de diferenciación eventualmente entre esas poblaciones va a estar también en relación con su grado de separación espacial o físico. Mientras más espaciadas estén, mayor individualidad van a tener esas poblaciones porque
el flujo génico que está en relación con el flujo de migrantes de una población local a otra va a estar más espaciado o más interrumpido. Mientras que en los otros tipos de distribuciones, como la continua interrumpidas, no hay límites reales discernibles para el flujo génico, que es lo que vemos acá abajo. Entonces, en última instancia, ¿para qué interesa desde el punto de vista de la genética de poblaciones conocer aspectos de la ecología de las poblaciones que tengan que ver con la forma en la cual están distribuidas en el espacio? Porque esa forma de distribución va a afectar a la velocidad, es decir, a la tasa de flujo génico que va a ocurrir entre esas poblaciones. Entonces, hay condiciones que promueven el flujo génico y hay otras condiciones que lo hacen mucho más difícil y más lento, es decir, que la tasa de flujo va a ser muy, muy lenta. Por lo tanto, cuando el flujo es más intenso, el grado de diferenciación de las poblaciones va a ser muy bajo. A medida que el flujo génico se hace cada vez más lento en el tiempo, es decir, que el flujo de migrantes es sumamente bajo y por lo tanto el intercambio de alelos entre las poblaciones va a ocurrir a una velocidad muy, muy lenta, lo cual va a llevar aparejado un mayor grado de diferenciación genético de las poblaciones. Ahora, ¿cómo están distribuidos los individuos que conforman las poblaciones hacia el interior de las poblaciones? También otro aspecto que nos va a interesar. En ese caso existen básicamente tres tipos de distribuciones, la que se denominan aleatoria, la regular y la agregada. Un tipo de distribución aleatoria está implicando que las probabilidades de que un individuo se localice en un determinado sector del espacio va a ser equivalente a las probabilidades de que se establezca en cualquier otro. Es decir, que la forma en la que van a estar distribuidos los individuos en el espacio depende puramente del azar. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué condiciones serían las que promoverían un tipo de distribución aleatoria? Las condiciones del hábitat, a eso me refiero. ¿Alguien la puede responder? ¿La disponibilidad de recursos? Claro, pero ¿cómo tiene que ser esa disponibilidad de recursos? ¿Cómo tienen que estar distribuidos los recursos? De forma homogénea. Exactamente. Cuando los recursos están distribuidos espacialmente de manera homogénea, da lo mismo estar establecido en un determinado punto que en cualquier otro. Es decir, que las probabilidades de encontrar a un individuo en una población en un punto particular del espacio va a ser exactamente igual a las probabilidades de encontrarlo en otro. No va a haber algún tipo de preferencia por ocupar una determinada porción de ese hábitat. Entonces, el resultado va a ser una distribución aleatoria. El segundo tipo de distribución va a ser el que denominamos regular, en el cual hay un espaciamiento promedio entre los individuos que componen la población que va a ser bastante regular a través del espacio. En los animales, sobre todo en animales móviles, es mucho más difícil encontrar este tipo de distribuciones regulares extendidas en el tiempo, es decir, durante un breve periodo de tiempo es posible que los individuos miembros de una población animal tengan un tipo de distribución regular. Pero el mismo hecho de la movilidad hace que sea difícil de mantener esa separación en forma constante a través del tiempo. Entonces, en los animales un tipo de distribución de este tipo va a ser más bien transitoria. En los vegetales es diferente y es posible que sea un tipo de distribución más típico de ser encontrado en determinados contextos. Por ejemplo, piensen en un bosque de coníferas. ¿Cuáles son los mecanismos que aseguran en un bosque de coníferas una separación más o menos regular entre cada árbol? Y que no necesariamente ocurre en otros tipos de formaciones boscosas.
y por una razón bastante concreta. ¿Alguien lo puede responder? Por la altura de los árboles. No tanto acá el problema es de la altura, que la altura va a tener que ver con el acceso obviamente a la radiación solar y por lo tanto hay una fuerte competencia de los árboles por eso. Y también va a haber una competencia por los nutrientes que están en el suelo. Por lo tanto, las coníferas secretan unas sustancias que acidifican el entorno y hacen menos probable que otros árboles, incluso de la misma especie, se establezcan a muy corta distancia de donde está presente un árbol ya crecido y maduro. Algo que no necesariamente ocurre en otro tipo de formaciones boscosas con otro tipo de árboles, en los cuales no hay una separación tan regular y que está condicionada esa separación regular por las secreciones de los árboles que acidifican el suelo y hacen más dificultoso el crecimiento de posibles competidores. Por nutrientes, porque piensen que muchos de los suelos donde crecen las coníferas son suelos poco desarrollados y que por lo tanto la disponibilidad de nutrientes no es muy amplia. Entonces, este tipo de distribución regular también va a tender a ocurrir ahí. Respecto de los animales, que es lo que más nos interesa, yo mencioné recién que este tipo de distribuciones tienden a ser transitorias, sobre todo en animales móviles. Ahora, en animales sésiles, es decir, que están fijos a un sustrato, este tipo de distribución regular tiende a ocurrir, pero en una escala espacial más bien reducida. Ustedes cuando estudiaron zoología general en primer año habrán visto que existen determinados organismos como los gusanos pogonóforos que habitan los fondos marinos. Son gusanos que están protegidos por una cobertura en forma de vaina que está fija al sustrato y que la distribución de esos organismos en un espacio reducido tiende a ser muy regular. Ahora, si ampliamos la escala, acuérdense de este concepto importante que ya lo vimos en la primera clase, esa distribución regular se pierde porque va a haber grandes porciones del fondo marino que no van a estar ocupados por estos organismos. Y eso nos lleva al tercer tipo de distribución, que es esta agregada, en lo cual en la escala pequeña, muy local, puede haber una cierta distribución regular, pero cuando ampliamos la escala vamos a ver que los organismos no están distribuidos regularmente en el espacio, sino más bien formando nucleamientos, clústeres o agrupamientos. Al igual que les hice la pregunta en el caso de las distribuciones aleatorias, la pregunta sería acá, ¿qué es lo que lleva a una distribución espacial agregada, tanto de organismos como las plantas, como en animales? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Un hábitat con distribución homogénea de los recursos? ¿O más bien de qué tipo? Localizados, más bien. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Con una distribución más bien heterogénea, ¿sí? Heterogéneo. Claro. Es decir, que no van a estar distribuidos de una forma homogénea en el espacio esos recursos, sino van a tender a estar concentrados en ciertas áreas y con una menor concentración o directamente ausencia en otras partes. Y eso va a llevar a que los organismos que dependan de esos recursos van a tender a estar ocupando esas áreas donde la concentración de algún recurso que es crítico sea mucho más densa. Y por lo tanto eso va a llevar a un tipo de distribución de esta naturaleza que llamamos agregada. Que es el caso de la mayor parte de los animales, sobre todo de animales que tienen tamaños corporales grandes y que por lo tanto sus requerimientos, por ejemplo, energéticos o de otros nutrientes,
son mucho mayores que los que tienen organismos mucho más pequeños. Eso va a hacer que difícilmente una porción relativamente reducida del espacio disponible sea el que concentre en esa densidad necesaria ese tipo de recursos. Y por lo tanto es mucho más probable que los organismos tengan que hacer uso de varias de esas parcelas donde están disponibles los recursos necesarios para el sostenimiento corporal y también la persistencia de la población a lo largo del tiempo. Entonces, en organismos que tienen tamaños corporales grandes, y acá por tamaño corporal grande, acá vemos un ejemplo de un elefante, pero no es necesario irse a ese extremo. Ya consideramos organismos de tamaño grande, obviamente los límites son arbitrarios y hay distintas clasificaciones, pero piensen que en el caso de mamíferos, estamos hablando de mamíferos ya, por ejemplo, de más de 1 kilo. Piensen que una enorme cantidad de mamíferos pesa bastante menos que eso, y estamos hablando de mamíferos de tamaño ya realmente grande y no intermedio, de más de 10 kilos. Por lo tanto, los humanos, nosotros somos animales relativamente grandes cuando nos comparamos con otros tipos de especies. Obviamente hay animales que son muchísimo más grandes que nosotros, pero nosotros estamos dentro del grupo de los mamíferos de gran tamaño. Piensen que en promedio un adulto puede pesar, obviamente esto va a depender del sexo y de la edad, pero estamos hablando de pesos superiores a los 45 kilos y de ahí para arriba en promedio hasta los 70, 80 y de hecho mucho más, pero obviamente el promedio anda en esos valores. Somos organismos grandes. Por lo tanto, nuestros requerimientos energéticos y de otros nutrientes son también grandes y por lo tanto es poco probable que una determinada porción del espacio más o menos reducida nos pueda proveer de todo lo que necesitamos. Y eso hace que eventualmente nuestra distribución en el espacio cambie en función de la disponibilidad de esos recursos. A su vez, aparte de ser organismos grandes, también somos organismos que tenemos ciclos de vida largos. Ciclos de vida que duran varios años y por lo tanto depende obviamente de la posición en el globo terráqueo en el cual estemos, pero por ejemplo en zonas templadas, como las que habitamos en este momento, estamos en presencia de una distribución estacional, ¿sí? De variaciones estacionales en las condiciones de los factores del clima, temperatura, humedad, etcétera, lluvias, y eso va a hacer que eventualmente haya una disponibilidad bastante diferente de ciertos recursos según sea el momento del año en el que estamos. Por lo tanto, en organismos de gran tamaño y organismos que tienen ciclos vitales largos, cada vez menos probable que una porción relativamente limitada y homogénea de espacio nos provea de todo lo que necesitamos. Y por lo tanto vamos a tender a tener este tipo de distribución agregada. Acá. A ver. Por ejemplo, acá lo que vemos es un diagrama, un gráfico de dispersión, que nos está representando la posición en un espacio bidimensional de distintos organismos en función de dos variables. La variable que está en el eje horizontal es el tiempo medido en generaciones y lo que tenemos en la escala vertical es el tamaño corporal medido en distintas unidades. Lo que vemos acá, entonces, es el tiempo medido en generaciones. Si queremos comparar varias especies y ponerlas en un gráfico en el cual las estemos considerando en conjunto, obviamente tenemos que utilizar una medida de tiempo
que nos permita esa comparación. Si utilizamos las medidas habituales de tiempo, como pueden ser horas, días, años, ahí la comparación se complica porque hay ciertos organismos cuya extensión del ciclo vital es relativamente corta. Podemos estar hablando de ciertas especies que duran horas cada individuo. Y en el otro extremo tenemos algunas especies cuyo ciclo vital es de más de 100 años. Entonces, si ponemos algún tipo de unidad de las que estamos más acostumbrados a medir el tiempo, se nos complicaría mucho esa representación. En cambio, si medimos el tiempo en términos de generaciones, de la duración de cada generación, eso nos permite este tipo de comparaciones. Bueno, esta estrella que vemos acá representa la posición de los humanos dentro de esta gráfica. Y como vemos, estamos en una posición muy arriba y hacia la derecha del gráfico, lo cual está indicando que hay relativamente pocos individuos que tienen tiempos generacionales más largos que el nuestro y tamaños corporales mucho mayores que el nuestro. Estamos entre animales que somos realmente, o organismos que somos realmente de gran tamaño y con ciclos vitales bastante largos. Y eso entonces va a condicionar mucho la forma en la cual nos vamos a estar distribuyendo en el espacio. Entonces, recapitulando, vamos a ver que para el tipo de organismos con los cuales estamos más familiarizados, el tipo de distribución es casi siempre la agregada. La regular es más típico en los vegetales que en los animales, y la aleatoria va a ser mucho más típica de organismos de pequeño tamaño y ciclos vitales relativamente largos. Perdón, al revés, de relativamente cortos. De forma tal que pequeñas porciones del espacio pueden mantenerse durante la duración de la vida de esos organismos, que se mide en algunos casos en horas o en pocos días, se van a mantener las condiciones más o menos homogéneas. Y al ser también especies de muy pequeño tamaño corporal, determinadas porciones del hábitat en las cuales va a transcurrir gran parte de esa vida, es más probable que mantengan también en términos espaciales esas condiciones homogéneas que permiten una distribución aleatoria. A medida que nos vamos más hacia arriba en una gráfica de este tipo, vamos a estar seguramente más en presencia de un tipo de distribución que es esta agregada. Chicos, si en algún momento se corta la clase, vuelvan a ingresar con la misma clave y continuamos. Bueno. Un poco para ver la aplicación de esto, vamos a introducirnos en una situación que es bastante típica, sobre todo en el mundo contemporáneo, en el cual el avance global de un sistema económico como el existente, un capitalismo de naturaleza típicamente extractivista, lo que ocasiona en muchos hábitats para muchas especies es un proceso de fragmentación, es decir, hábitats que antes eran continuos o más o menos continuos, debido al avance de la actividad humana, sobre todo en este ejemplo que estamos viendo acá de bosques de Finlandia, la deforestación hace que las parcelas de hábitat cada vez se hagan más chicas y más espaciadas. Es decir, hábitats que antes eran más o menos continuos, es decir, que las condiciones de habitabilidad para determinadas especies eran muy continuas en extensiones grandes del espacio, paulatinamente esas condiciones se fueron reduciendo a zonas muy, digamos, cada vez más pequeñas y cada vez más separadas de zonas similares. Es decir, esto es lo que típicamente se denomina fragmentación de hábitat.
Acá vemos la evolución de un bosque en Finlandia, que va desde el año 1752, donde había una muy incipiente fragmentación, pero básicamente teníamos zonas de hábitat muy extendido, como esta megaparcela, y la vamos siguiendo hasta el año 1976, es decir, por un periodo de poco más de 200 años. Acá ya lo vemos a esta misma imagen en 1872, donde respecto de un siglo, casi un siglo y cuarto antes, lo que ocurrió ya es un intenso proceso de fragmentación, donde antes teníamos una mega parcela como esta que vemos acá, ahora tenemos esa misma parcela con muy pocos puentes de conectividad, pero que cada vez se va separando más de las otras por zonas inhabitables, es decir, por zonas en donde el bosque ya no está presente y van a ser zonas abiertas, dominadas típicamente por praderas o por sembradíos, todo depende de cuál haya sido el proceso que condujo a esto. Y vemos que 200 años después la situación es sumamente dramática. Acá ya priman en vez de las zonas verdes, las zonas blancas, que quiere decir ausencia de bosque. Y el bosque ha quedado reducido a áreas muy pequeñas, de distribución muy irregular y muy separadas de otras zonas similares. Entonces, la fragmentación de hábitat sería la división de un hábitat más o menos continuo en pedazos progresivamente más pequeños y aislados que resultan de la reducción, o resultan, mejor dicho, en la reducción del área total habitable por los miembros de una determinada especie. ¿Qué lleva a la fragmentación de hábitat? Distintas causas. Algunas causas que podemos considerar naturales, por ejemplo, cambios climáticos, es decir, que estamos acá en una escala de tiempo bastante larga, o algún tipo de eventos que pueden ser repetitivos, bastante cíclicos cuando lo vemos en la escala larga, pero que son bastante catastróficos y disruptivos en la escala corta, por ejemplo, grandes incendios. Pero típicamente, como les mencionaba al comienzo, es la intervención humana la que sistemáticamente, sobre todo en los últimos 200, 250 años, ha ido fragmentando muchísimos hábitats en distintas partes del globo. ¿Y las consecuencias cuáles son? Son bastante nefastas respecto de la biodiversidad, es decir, tiende a haber una extinción más probable de ciertas poblaciones y consecuentemente de ciertas especies, debido a que la fragmentación lo que ocasiona en lo inmediato es poblaciones de menor tamaño, cada vez más vulnerables y cada vez más desconectadas de otras poblaciones similares, con lo cual la tasa de flujo génico en algunos casos se ve sumamente reducida y el potencial de respuestas de esas poblaciones con una diversidad genética progresivamente más reducida es cada vez menor. Y eso hace que ya sobre poblaciones sumamente dispersas, poco conectadas entre sí, aumente la probabilidad de extinción, tanto local como eventualmente de la totalidad de las poblaciones relictuales que queden de una especie ya en vías de extinción. Es decir, que algo que quedó claro ya desde hace más de 50 años en un campo particular de la ecología, que es la ecología de la conservación, es la necesidad de preservar la conectividad entre parcelas. Acá vemos dos ejemplos, dos fotos en la parte inferior de la imagen, que son dos tramos de una ruta muy extensa que es la transamazónica, que atraviesa en forma de este a oeste prácticamente toda la extensión de la selva vinculada a la cuenca del Amazonas, y que ustedes ven que es una ruta, aparentemente es apenas una línea dentro de la inmensidad verde que implica la selva ecuatorial del Amazonas. Ahora,
el potencial disruptivo de esa única línea es enorme, mucho más de lo que uno podría pensar. ¿Por qué? Porque obviamente, dependiendo del tráfico que haya acá, se pierde conectividad entre la fauna que habita una u otra costado de esta ruta, es decir, la dificultad del paso de los animales se incrementa, es decir, lo que aumenta también es la mortalidad debido a accidentes ocasionados por el tránsito vehicular en estas rutas. Eso hace que ya desde hace décadas en ciertos países se promueva lo que se denominan corredores de fauna artificiales, es decir, en zonas, por ejemplo, donde hay autopistas de intenso tráfico, lo que se hace cada tanto es en esa ruta establecer puentes, que no es para que pasen vehículos por arriba, sino para que sean colonizados por especies vegetales y se generen corredores que permitan el tránsito de fauna de un costado de la autopista hacia el otro. Bueno, dijimos entonces que un proceso que conduce a este riesgo potencial de extinción local y eventualmente de la totalidad de una especie es lo que se denomina fragmentación de los hábitats. Entonces vamos a ver algunas características en sí de los fragmentos. A medida que avanza el proceso de fragmentación, y eso lo vimos en el ejemplo de este bosque de Finlandia, cada parcela se hace cada vez más pequeña, es decir, que cada uno de estos fragmentos, que se pueden entender como parcelas de hábitat, se hacen cada vez más pequeños, de menor tamaño. Un efecto vinculado con esta reducción del tamaño es lo que se denomina el efecto de borde. Esto se puede predicar para cualquier tipo de parcela, pero ya que estamos con el ejemplo de un bosque, volvamos ahí, que es bastante más gráfico. Imagínense que tenemos en una parcela a ver, esperen un momento. ¿Ustedes ven ahí la pantalla? Sí, ahora se ve, sí. Bien. Perdón, hay alguien que está con el micrófono abierto, pues se escucha como ruido. Listo, entonces, disculpen la interrupción, pero había perdido el puntero, no lo veía. Imagínense entonces que tenemos dos parcelas de tamaños diferentes, una parcela más grande y una parcela más chica. Y esa parcela está ocupada por bosque. En cada parcela va a existir una zona que se va a denominar borde, donde las condiciones de ese borde van a ser diferentes tanto de las condiciones por fuera de la parcela como hacia el interior de la parcela. Por ejemplo, en el caso de un bosque, en el borde, que típicamente tiene una extensión bastante invariable del orden de 200, 250 metros, la distribución de las especies arbóreas del bosque en esa zona de borde va a ser mucho más espaciada, es decir, que la densidad va a caer respecto de la densidad que existe en la zona interior de la parcela. Y eso se explica por varias razones. Por ejemplo, lo que está por fuera del área de la parcela, que es
algo ocupado, por ejemplo, por una zona de pradera, es decir, un ambiente abierto. Por ejemplo, un factor como puede ser el viento, discurre en forma mucho más fácil y también más veloz en un ambiente abierto que en el interior de la parcela de bosque. Ahora, esa zona de borde va a estar sometida a la acción de ese viento en una forma mucho más agresiva que lo que es hacia el interior de la parcela. Y eso va a determinar una menor densidad de las especies arbóreas en esa zona de borde. A su vez, otros factores, como pueden ser incendios, que muchas veces los incendios comienzan en pastizales, es decir, en zonas abiertas, van a penetrar hacia el bosque y van a afectar sobre todo a esa zona de borde. ¿Sí? Entonces, la habitabilidad por parte de especies que estén adaptadas a las condiciones de bosque de esa zona de borde van a ser menores, ¿sí? Por parte de los miembros de esas especies. Ahora, imagínense que nos vamos a la parcela de tamaño más pequeña. El borde no varía en cuanto a su extensión, porque esa franja típicamente es del orden de 200, 250 metros, como dije antes. Ahora, ¿qué pasa? En términos porcentuales de la relación entre el borde y el interior de la parcela de bosque. Van a ver que la relación cambia en forma bastante dramática. Imagínense que acá, en la parcela grande, el área ocupada por el área ocupada por el borde sería del orden del 36% de la totalidad de la parcela. En una parcela más pequeña, el ancho de ese borde no varía. Ustedes ven que siempre es constante. En este caso, 250 metros. Ahora, en términos porcentuales, la zona ocupada por el borde es mucho mayor incluso que el porcentaje total de la parcela ocupada por bosque. Fíjense que acá la parte de bosque sería del 31% y por lo tanto el porcentaje de borde es del 69%. Entonces, para una especie que depende no de las propiedades del borde, sino de las propiedades del centro, digamos, de la parcela, es decir, donde se encuentra el bosque, van a ser muy diferentes. Entonces, esas especies van a tener menor adaptabilidad a las condiciones de borde y eso va a incrementar sus probabilidades de extinción. Acá cuando, por reducción del tamaño total de la parcela, la proporción de borde respecto de la proporción de las condiciones típicas de hábitat, que sería acá el bosque, están completamente invertidas, a lo mejor esa parcela ya deja de ser viable para ser ocupada por los miembros de una población de una determinada especie. Entonces es probable que lo que ocurra acá sea un evento que se denomina extinción local. Una extinción local es la extinción de una población, que no necesariamente implica la extinción de toda una especie. Es decir, en cualquier especie, prácticamente todo el tiempo se están produciendo extinciones locales. Obviamente en poblaciones de tamaño, en especies que tengan distribuciones espaciales bastante reducidas y estén constituidas por pocas poblaciones, si se extinguen 2 o 3 poblaciones, eventualmente pueden estar implicadas casi la totalidad de las poblaciones de esa especie, y eso lleva a la extinción de la especie total. En los ejemplos que estamos viendo acá, no importa si se llegue eventualmente a la extinción de la especie, sino que nos interesan más bien los eventos de extinción local, que afecta a poblaciones que habitan determinadas parcelas. Entonces, el efecto de borde es una de las condiciones que eventualmente pueden promover la extinción local de una población. Hacia fines de los años 1960, un autor, Levin, más puntualmente en 1969, en el contexto de la ecología de la conservación, esta rama de la ecología que les había mencionado anteriormente,
genera un concepto que hasta ese momento no estaba, digamos, formando parte de los conceptos de la ecología, que es el de metapoblación. Para Levin, ¿qué es una metapoblación? Una metapoblación es un conjunto o grupo de poblaciones locales, obviamente de organismos de la misma especie. Ese conjunto de poblaciones locales está caracterizada por una dinámica relativamente asincrónica e independiente, tanto desde el punto de vista genético como demográfico. ¿A qué me refiero con asincronía o independencia? Debido a que las metapoblaciones típicamente se forman en hábitats muy fragmentados, sea por causas naturales o sea por causas antrópicas, esa gran separación que va a haber entre parcelas que de por sí son de tamaño más bien reducido, eventualmente va a llevar a que el flujo de migrantes de una población local a otra sea más bien reducido, por lo tanto el flujo génico va a ser reducido, y ahí tenemos dos procesos, los demográficos que van a depender, por ejemplo, de los eventos de migración para ver el aumento o el decrecimiento del tamaño de la población, como así también desde el punto de vista genético, porque al disminuir el flujo de migrantes, lo que disminuye, eso ya lo habíamos mencionado, es la tasa de flujo génico. Por lo tanto, cada vez más una población local en una estructura metapoblacional se va a separar respecto de las demás, es decir, cada vez van a estar más aisladas porque hay menos conectividad, hay menos flujo de migrantes, lo cual va a llevar a una cierta independencia demográfica, de forma tal que eventualmente alguna población se puede extinguir localmente, pero eso no está implicando la extinción de las otras poblaciones locales que ocupan las otras parcelas de hábitat, ¿sí? Como vemos acá. Y desde el punto de vista genético también va a haber cierta independencia, porque eventualmente el flujo de migrantes va a ser sumamente bajo y por lo tanto el flujo génico no va a ser un factor que esté afectando a la forma en la cual se va a constituir el pool génico de las distintas poblaciones locales, sino que van a primar ahí otro tipo de factores como sobre todo la deriva génica, que esto, si bien lo vamos a ver con más detalle en la última parte del año, ustedes ya en otras materias habrán visto que la deriva génica tiene como efecto la reducción en la variación genética de las poblaciones, y sobre todo son las poblaciones de pequeño tamaño aquellas que se ven más afectadas por la deriva. Entonces, en una metapoblación, ¿qué es lo que vamos a tener? Un grupo de poblaciones locales. En el modelo de Levins, esas poblaciones locales son todas más o menos del mismo tamaño y de un tamaño pequeño, con bajo grado de conectividad entre sí, es decir, con una baja tasa de migración de individuos de una parcela a la otra. A eso es a lo que se refiere con asincronía e independencia desde el punto de vista demográfico y genético. Ahora, para que exista una estructura metapoblacional, tiene que haber flujo de migrantes, porque si no hay flujo de migrantes, estamos en presencia de otra cosa y no de una metapoblación. Ahora, la condición es que, si bien existe un flujo de migrantes, ese flujo ocurra a una tasa sumamente baja. Por tasa me estoy refiriendo a cantidad de migrantes respecto del tamaño total de la población por unidad de tiempo. Es decir, que la cantidad de individuos que migran de una parcela a la otra, o de una población local a la otra, sea sumamente baja por una unidad de tiempo. Donde el tiempo acá muchas veces se mide, como lo vimos en el gráfico anterior, en términos de tiempo generacional. Una generación humana típicamente es del orden de 25 años. Entonces, ¿qué tasa de flujo génico o de flujo de migrantes sostiene a una metapoblación? Una tasa de migrantes baja del orden de un migrante cada generación. Es decir, con que migre un individuo a lo largo de 25 años de una población local a la otra,
Eso ya alcanza para que exista conectividad entre las poblaciones locales y estemos en presencia de una metapoblación. Ahora, un migrante por generación es una tasa de migración sumamente baja, que es una de las condiciones para que estemos en presencia de una metapoblación. Si aumenta el flujo de migrantes, eso ya deja de ser una metapoblación y es simplemente una población más o menos heterogéneamente distribuidas en el espacio, pero el conjunto de las poblaciones locales va a formar una unidad altamente conectada que se va a comportar en esencia como una única población. Y en el otro extremo, si se corta el flujo de migrantes en forma completa o casi completa, eso también deja de ser una metapoblación y lo que vamos a tener es ciertas poblaciones locales muy desconectadas, entre sí no van a formar un sistema. Para que formen un sistema metapoblacional, tiene que haber conectividad, pero bajo condiciones de que esa conectividad sea sumamente baja. ¿Qué tan baja? Según algunos autores, de un individuo por generación. ¿Se entiende esto? Porque esto es fundamental para entender cuándo estamos en presencia de una metapoblación. Hola, no, yo la verdad que no estoy entendiendo muy bien qué es la metapoblación. No me queda muy claro. Volvamos a recapitular, es un grupo de poblaciones locales de una misma especie, donde cada población local está habitando una parcela de hábitat, en un hábitat muy fragmentado, es decir, donde hay mucha separación entre cada parcela. ¿Hasta ahí me seguís? Sí, sí. Bien. Ahora, para estar en presencia de una verdadera metapoblación, no basta esa estructura de poblaciones locales bastante separadas unas de otras y de pequeño tamaño, sino que tiene que haber una dinámica particular. Esa dinámica metapoblacional está condicionada por la tasa de migración que haya de individuos de una población local a la otra. ¿Cuáles son esas condiciones? Obviamente que haya conectividad, es decir, que haya migrantes, pero otra condición es que la tasa de migración sea muy baja. ¿Qué tan baja? Vuelvo a repetir, para algunos autores se manejan números como un individuo por generación. Esa tasa de migración baja asegura de que haya conectividad entre las poblaciones locales, pero a su vez también está asegurando la otra parte de la definición de metapoblación, que es que lo que se requiere es que las poblaciones locales tengan una dinámica que sea más o menos asincrónica e independiente. ¿Qué quiere decir con asincrónica? Que ciertos eventos que ocurren en un momento en una población local no van a afectar a lo que está ocurriendo en las otras poblaciones. Por ejemplo, si una población local se extingue, no necesariamente se van a extinguir las otras que están vinculadas con esa población local. Si una población local crece, aumenta su tamaño, es decir, la cantidad de individuos que la ¿Ya te vas, componen, Lu? eso no se va a extender a las otras poblaciones locales. ¿Se entiende? Sí. Eso es una metapoblación. Sí, sí. Si tenés mucho flujo de migrantes, ya deja de ser una metapoblación. A lo sumo tendrás algo parecido a lo que veíamos acá, es decir, poblaciones más o menos diferenciadas entre sí, poblaciones locales, pero muy conectadas No, tenés por que... flujo génico. ¿Perdón? Perdón, profe, hay alguien con el micrófono abierto. Creo que es Gaby Matina o algo Ay, así. perdón. Gracias. Sí. Entonces, si hay mucha conectividad, esto ya deja de ser una metapoblación. A lo sumo va a ser una población con una distribución de las poblaciones locales más o menos heterogénea en el espacio, pero muy conectadas entre sí por flujo génico, por lo tanto, eso ya no es una metapoblación. Y si en el otro extremo de la situación la conectividad se pierde por completo, lo que vamos a tener son algunas poblaciones locales que van a tener una dinámica completamente, en ese caso, ya independiente unas de otras y eventualmente con el tiempo se van a ir extinguiendo todas. Porque si una población está en riesgo de extinguirse porque ha decrecido mucho su tamaño,
no va a haber migrantes que vengan de otra población a lo que se denomina rescate, es decir, a volver a aumentar el tamaño de una población y eventualmente sacarla de la situación de peligro de extinción. Entonces, en el otro extremo lo que vamos a tener son algunas poblaciones locales completamente desconectadas entre sí, por lo tanto no van a formar un sistema interconectado. Entonces, la estructura metapoblacional no es cualquier estructura, sino una con estas características. Muchas poblaciones locales, más o menos del mismo tamaño, separadas entre sí por zonas de menor habitabilidad, pero conectadas a través del flujo de migrantes, pero con una tasa de migración muy baja. Eso sería una estructura metapoblacional típica. Según el modelo, vuelvo a repetir, de Levins, que lo publicó en el año 1969. Ya vamos a ver que existen otros modelos de metapoblación diferentes del de Levins. Pero acá nos seguimos manejando con la definición original de este autor. ¿Cuáles son los conceptos clave entonces para entender la dinámica de una metapoblación? Es decir, cómo cambia esa metapoblación a través del tiempo. Bueno, los conceptos clave son algunos de los que ya mencionamos. Poblaciones locales, existencia de migración, probabilidad de extinción, capacidad de dispersión de los miembros de una población local hacia otras vía migración, y finalmente recolonización. Es decir que si eventualmente una población local se extingue, esa parcela de hábitat va a quedar vacante para ser recolonizada por miembros eventualmente provenientes de otras poblaciones locales. Entonces, vamos a ver que existen diferentes modelos de estructura metapoblacional. Yo les mencioné la de Levins, que fue la primera formulación de esta idea, y con el tiempo y con el aumento, durante los años 70, 80 y bastante avanzados los años 90, del conocimiento empírico respecto de las metapoblaciones, lo que se vio es que ese modelo clásico de Levins describía a una porción muy chica de las metapoblaciones. La mayor parte de las metapoblaciones en realidad tenían estructuras que diferían de esa postulada originalmente por Levins. Y los modelos son estos que vemos acá. El modelo de núcleo satélite o continente isla, el modelo que se denomina patchy o parcelado, que es este que vemos acá, en el ángulo inferior izquierdo de la pantalla, y finalmente las metapoblaciones fuera de equilibrio, que son estas que vemos acá. Ahora vamos a describir cuáles son cada una. En el modelo clásico de Levins, entonces, lo que teníamos era una gran red de pequeñas poblaciones locales establecidas en parcela de hábitat, pequeños también, y más o menos similares unos con otros. Todas las poblaciones locales en el modelo de Levins tienen una probabilidad significativa de extinción. Es decir que la probabilidad de extinción se distribuye en una forma bastante homogénea entre las poblaciones locales. Andando el tiempo, como les dije recién, los ecólogos se dieron cuenta de que existen otras estructuras que son bastante más típicas que la de Levins. Entre esas existe esta que se denomina núcleo satélite o continente isla, en la cual tenemos también un sistema de parcelas conectadas entre sí a través de flujo de migrantes entre las poblaciones locales, pero hay una diferencia fundamental con el modelo de Levins, es que si bien muchas de las poblaciones tienen pequeño tamaño, tiende a haber una o muy pocas poblaciones establecidas en parcelas bastante grandes
y que por lo tanto esas poblaciones también en términos demográficos tienden a ser mayores. Y por lo tanto, como hay mucha diferencia en el tamaño de las poblaciones locales, es mucho más probable que eventualmente sea la población más grande aquella que emita a los migrantes que vayan a ocupar las otras parcelas de hábitat o eventualmente incorporarse a las poblaciones locales más pequeñas. Por lo tanto, la diferente demografía que va a haber entre estas parcelas, entre lo que se denomina el núcleo o el continente respecto de las poblaciones satélite o poblaciones islas, va a ser que eventualmente las probabilidades de extinción estén distribuidas en forma diferencial. Muy alta para las poblaciones pequeñas, es decir, para los satélites o para las islas, y muy bajas o prácticamente inexistentes para la población núcleo o la población satélite. Y respecto del flujo génico, es mucho más probable que el flujo sea unidireccional, siempre desde el núcleo hacia los satélites o del continente hacia la isla. Acá continente e isla es metafórico, no es que estemos hablando en términos geográficos de un continente y de islas, sino el modelo se llama continente e isla porque tenemos una parcela de gran tamaño con una población grande y muchas parcelas más pequeñas con poblaciones también pequeñas distribuidas alrededor de esa parcela mayor. Entonces acuérdense de eso, que acá el término continente-isla es más bien utilizado en términos metafóricos, no estamos hablando de verdaderos continentes en términos geográficos o de islas. Es decir, que en Profe, ambientes terrestres podemos tener este modelo continente-isla, a eso me refiero. Sí, ¿no puede haber migración desde el satélite o desde los satélites al núcleo? puede haber, pero la probabilidad es prácticamente nula. ¿Por qué? Porque al ser poblaciones muy pequeñas, es poco probable que generen un exceso de población que se transforme en individuos migrantes. Es decir, ¿cuáles son las causas que te llevan a vos a irte de un lugar y establecerte en otro? No es el azar, no es la aleatoriedad. Es decir, no es que cualquier población esté produciendo potenciales migrantes, sino generalmente poblaciones de mayor tamaño en las cuales va a haber cierta presión de la población sobre los recursos que están disponibles en esa parcela de hábitat. Si bien la parcela es grande, la población también es grande en el continente o en el núcleo. Por lo tanto, eso genera mucha presión sobre los recursos y por lo tanto incrementa las probabilidades de que algunos individuos quieran probar suerte o estén dispuestos a querer probar suerte en otras porciones del espacio regional. Y por lo tanto migren desde esa zona con mayor densidad de población hacia las zonas más despobladas, que van a ser estas otras poblaciones locales más pequeñas. Es decir, que en términos de probabilidad, lo que ocurre es esto, es decir, una migración más bien unidireccional, que va del núcleo a el satélite y no a la inversa. ¿Se entiende ahí? Sí, sí. Esto obviamente es todo en términos de probabilidades. Siempre puede haber una situación que se escape a eso y puede haber eventualmente una migración desde una población más pequeña hacia la población grande. Pero en términos de probabilidades, esa probabilidad es sumamente baja. Son más altas para la situación inversa. Un modelo parecido, pero no exactamente igual, es este otro que se denomina fuente sumidero. Acá vamos a tener también una gran parcela ocupada por una población de gran tamaño y parcelas más pequeñas con poblaciones locales también más pequeñas. Acá ocurre una situación diferente, donde también existe una cierta probabilidad de migración desde las poblaciones más pequeñas hacia las hacia la más grande. Pero, si bien el flujo en este modelo es bidireccional, es preferencial desde la población mayor, es decir, desde la fuente, hacia las poblaciones más pequeñas o sumideros. Acá se admite en este modelo un flujo bidireccional, pero con una intensidad diferente.
mayor la intensidad del flujo desde la población mayor hacia las pequeñas que a la inversa. Estos son modelos teóricos, pero que comparados con situaciones reales, es decir, metapoblaciones empíricamente reconocidas y estudiadas, hay algunas metapoblaciones que se adecúan a este modelo, o eventualmente a cualquiera de los otros que estuvimos viendo. Después tenemos esta estructura que se denomina parcelada o en parcelas, donde tenemos poblaciones locales de tamaño diferente, pero básicamente no existe una gran población principal. Son todas más o menos pequeñas. Y la diferencia con las otras es que acá el flujo tiende a ser bidireccional, es decir, desde cualquier población a cualquiera de las otras, y con una tasa de migración muy alta, lo cual ocasiona que tengamos un tipo de estructura en la cual hay mucha conectividad, y esa conectividad está dada por ese flujo de migrantes. Por lo tanto, va a haber muy poca independencia demográfica, porque lo que ocurra en una población local va a repercutir a través de los migrantes en lo que ocurra en las otras poblaciones locales. Con el tiempo lo que se va a ver es también que va a haber muy poca independencia en términos genéticos, porque al haber mucho flujo de migrantes también se incrementa la intensidad del flujo génico. Por lo tanto, todas las poblaciones van a tender a parecerse bastante, porque todos van a tener más o menos los mismos alelos y en frecuencias parecidas. Entonces, estas poblaciones, metapoblaciones en parcelas o parceladas, están a punto de dejar de ser verdaderas metapoblaciones. ¿Por qué? Porque el flujo de migrantes creció hasta un punto en el cual ya no existe independencia ni demográfica ni genética. Para algunos autores, incluso estas ya no serían verdaderas metapoblaciones. Están en una zona muy limítrofe. Y en el otro extremo tenemos estas otras que se denominan en desequilibrio, en el cual la conectividad se perdió tanto, es decir, acá ya ustedes ven que no hay ninguna flecha, porque básicamente el flujo de migrantes se detuvo, porque las poblaciones son todas muy pequeñas, en un riesgo de extinción muy alto, y con el tiempo, eventualmente, algunas de las poblaciones locales van a extinguirse y no va a haber excedente de población de las otras poblaciones locales que eventualmente puedan migrar y recolonizarlos. Y por lo tanto, con el tiempo, muchas de las parcelas van a quedar vacantes, es decir, vacías, debido a la extinción local. Entonces, en este tipo de estructura también estamos casi por fuera de una estructura típica metapoblacional. A diferencia del ejemplo anterior de la metapoblación parcelada, que era por exceso de conectividad, acá van a dejar de ser una metapoblación por falta de conectividad. Entonces eso nos lleva a la necesidad de entender bien cuál es el modelo matemático que describe la dinámica metapoblacional según el modelo clásico de Levins, que es aplicable con modificaciones a cualquiera de estas otras tipos de metapoblaciones. Antes de meterme con esto, que es con lo que vamos a cerrar la clase, ¿les quedó alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? No, yo no. Bien. Entonces, esto no es para que se lo acuerden de memoria ni nada por el estilo, sino simplemente para que entiendan qué es lo que está pasando en una metapoblación en términos de su dinámica, es decir, cómo cambia el estado de esa metapoblación en relación con el tiempo. Entonces, una metapoblación es posible de ser entendida como un sistema dinámico. Un sistema dinámico es un sistema que cambia sus estados en relación con una variable que es el tiempo. A medida que transcurre el tiempo, los estados de ese sistema van a ir cambiando. El tipo de ecuaciones que describen bien a los sistemas dinámicos son los que se denominan ecuaciones diferenciales.
¿sí? Que derivan de lo que se denomina el cálculo diferencial, que fue desarrollado en forma independiente por Newton y por Leibniz a fines del siglo XVII. Digamos, las ecuaciones diferenciales lo que intentan es, para distintos puntos que uno puede establecer en un sistema, cuáles son los estados de ese, digamos, los valores de una determinada variable en cada uno de esos puntos del sistema. Por ejemplo, existe una ecuación diferencial que mide la distribución del calor en un sólido, que es lo que se denominan ecuaciones o modelos de difusión. Si ustedes ponen un cucharón de aluminio sobre una llama, imagínense sobre la hornalla de la cocina, lo que va a ocurrir es que la punta de la cazoleta, que es el extremo opuesto a donde ustedes están agarrándola, ese cucharón, comienza a calentarse, el calor comienza a difundirse. Ustedes saben que ciertos metales, en este caso el aluminio, son muy buenos transmisores del calor. Por lo tanto, el calor se va a ir difundiendo desde esa zona expuesta a la llama a través de todo el objeto y eventualmente va a llegar hasta el extremo donde lo estemos agarrando y lo vamos a tener que soltar cuando se caliente. Ahora, la difusión del calor es instantánea. Ustedes ni bien lo apoyan sobre el fuego, ¿todo el cucharón alcanza el mismo valor de temperatura en el mismo momento? Pregunta. ¿Alguna puede responder? Ahí hay compañeros respondieron por el chat que dicen que no. Pasa que yo no lo veo, el chat, porque estoy viendo exclusivamente la pantalla. Yo creo que no. Y no, claramente no, eso por una cuestión empírica. Todos habremos cocinado alguna vez y si uno apoya, si estamos haciendo una sopa y metemos el cucharón, obviamente si lo sacamos y tocamos la parte que introdujimos en la olla va a estar muy caliente. Pero en el extremo donde lo estamos agarrando, el calor no llegó hasta ahí, lo podemos sostener. Ahora, si lo dejamos mucho tiempo y con una temperatura creciendo también, en el extremo que está dentro de la olla, eventualmente va a llegar al mango y lo vamos a tener que soltar, ¿sí? Bueno, entonces, continuando, estábamos con el ejemplo de un cucharón. La pregunta era si el calor se difunde en ese objeto en una forma instantánea. Y vimos que no, y eso empíricamente lo podemos comprobar. Es decir, que el calor va a tardar un cierto tiempo en alcanzar desde la fuente original de calor, que era, por ejemplo, en este caso una llama, hasta el extremo más alejado. Bueno, las ecuaciones diferenciales lo que permiten es calcular los valores de una variable de interés, en el ejemplo este sería el valor, la temperatura, que en cada momento, cada punto dentro de ese objeto va a ir alcanzando. Es decir, lo que nos va a permitir las ecuaciones diferenciales es conocer cuáles son en forma simultánea los valores de esta variable a lo largo de todo el cuerpo extenso que compone un cucharón. En el caso de ecuaciones diferenciales aplicadas a el modelado de poblaciones, por ejemplo, una variable de interés puede ser la densidad poblacional, cómo a través del tiempo van variando los valores de densidad. Seguramente por ahí en algún documental o en alguna revista habrán visto, por ejemplo, modelos acerca del poblamiento de un determinado continente, por ejemplo, el poblamiento americano original a fines del Pleistoceno. Y en esos mapas, por ejemplo, lo que se ve es que a partir de un punto en el espacio, por ejemplo, lo que puede ser la zona de Beringia, como a través del tiempo, en distintos momentos, en distintas instantáneas en el tiempo, cómo va progresando la distribución de la población colonizadora dentro de este nuevo continente. Bueno, esos mapas en realidad se logran a través de
el uso de ecuaciones diferenciales que lo que típicamente están modelando ahí son las distribuciones de la densidad desde un punto de origen hacia otro punto que puede estar en el otro extremo. Típicamente en el caso del ejemplo este sería la zona del sur de Patagonia y Tierra del Fuego. Entonces, ¿cómo se modela eso? A través del uso de ecuaciones diferenciales. Que vuelvo a repetir, lo que permiten es conocer los valores en forma simultánea de los valores de una determinada variable en toda una determinada extensión. Bueno, lo que vemos acá es una ecuación diferencial que está orientada a comprender cuál es la dinámica de una metapoblación, en este caso, una que se ajuste al modelo que se denomina clásico o modelo de Leibniz. ¿Cómo se lee esto? Que la variación en la proporción de parcelas ocupadas en relación con el tiempo va a ser igual a C, que es la tasa de colonización, es decir, la probabilidad de que una parcela que no estaba ocupada pase a estar ocupado en una determinada unidad de tiempo, por P, que era lo que veíamos acá en el numerador de este miembro de la ecuación, que es proporción de parcelas ocupadas, por 1 menos P. 1 menos P es la proporción de parcelas no ocupadas. ¿Sí? Si P era la proporción de parcelas ocupadas, 1 menos P va a ser la proporción de parcelas no ocupadas. Menos E por P, donde P ya sabemos qué es, y E es la tasa de extinción, es decir, la probabilidad de que una parcela que estaba ocupada en un momento dado pase a estar no ocupada en un momento posterior. ¿Sí? Esos son, entonces, los componentes de esta ecuación. Entonces, ¿cuál va a ser la dinámica de una metapoblación clásica en función de lo que nos dice este tipo de ecuación? Que va a haber persistencia en el tiempo siempre y cuando E, que era la tasa de extinción, sea menor que C, que es la tasa de colonización. ¿Se entiende? Esto es bastante lógico, es decir, si la tasa de extinción, es decir, la probabilidad de que una parcela que está ocupada pase a no estar ocupada por la extinción local de la población, si esa probabilidad es, si esa tasa de extinción es menor que la tasa de colonización, va a haber persistencia. Va a dejar de haber persistencia de la estructura metapoblacional cuando la relación es inversa, cuando la tasa de colonización es inferior a la tasa de extinción. Porque eso va a implicar que a medida que se vayan extinguiendo las poblaciones locales, esas parcelas no vayan siendo reocupadas a través del proceso de colonización. Porque en este caso la tasa de colonización sería inferior a la tasa de extinción. Va a haber mayor tamaño de una determinada parcela, menor la tasa de extinción. Y eso lo podemos ver en el ejemplo de cuando vimos el efecto de borde. Por ejemplo, en una parcela grande, acá el borde tiene, en términos de superficie total, una proporción muy inferior a las condiciones del núcleo de la parcela, que son las condiciones de habitabilidad máxima. Por lo tanto, por ejemplo, el efecto de borde va a ser menor a medida que el tamaño de la parcela sea mayor. Y por lo tanto, en forma opuesta, va a ser mayor la superficie de borde a medida que se va reduciendo la parcela. Por lo tanto, las probabilidades de extinción de una población en una parcela grande son menores que aquellas que van a existir en una parcela de menor tamaño, por el efecto de borde y por otras causas también. Entonces, a mayor tamaño de la parcela, menor la probabilidad de extinción. A mayor distancia entre las parcelas, va a haber menor tasa de colonización. Porque ¿qué es lo que coloniza? Migrantes. Que los migrantes van a provenir de una determinada población. En el modelo de Leibniz no hay una población que sea preferentemente aquella que está expulsando migrantes, sino que cualquiera puede eventualmente emitir migrantes.
Ahora, si hay mucha distancia entre las parcelas, la probabilidad de migración va a ser menor. Porque acuérdense que entre parcela y parcela hay zonas que hay que atravesar y que muchas de esas zonas son bastante inhabitables y por lo tanto el tránsito se hace complicado. Mientras más corta sea la distancia entre las parcelas, mayor la probabilidad de colonización. Y eso va a estar relacionado con lo que se llama efecto rescate o efecto de rescate. Que quiere decir que cuando una población eventualmente se está por extinguir, una población local, puede salir de esa situación, es decir, ser rescatada por migrantes provenientes de otras poblaciones. Porque si hay un flujo de migrantes, eventualmente una población que llegó a estar muy reducida por una serie de eventos aleatorios, eventualmente puede salir de esa zona de riesgo de extinción debido a que incrementa su tamaño debido al aporte de migrantes provenientes de otras poblaciones. Eso es lo que se denomina efecto de rescate. Y finalmente, la persistencia va a depender de que haya parcela de hábitat disponible, porque si las parcelas de hábitat cada vez se hacen debido al efecto de fragmentación del hábitat cada vez menos disponibles, la persistencia va a estar amenazada, ¿sí? Profe, disculpe, creo que Gaby tenés el micrófono abierto de vuelta y no sé si hay alguien más que tenga el micrófono abierto. Re pesada, perdón, pero si no se hace interferencia todo el tiempo y no se escucha. Gracias. No. Disculpen. Entonces, simplemente para que entiendan la dinámica de una metapoblación, tienen que tener en cuenta entonces este tipo de variables y este tipo de condiciones que vemos acá abajo. Menos complejo de lo que parece si ustedes ven simplemente la fórmula. Se entiende cuál es el significado de los términos y de la relación entre esas variables. Con esto terminaríamos la clase de hoy. ¿Les quedó alguna duda sobre todo esta última parte? No, por lo menos por mí. Bien. Bueno. Sí. Perdón, ¿algún ejemplo específico de cómo se utiliza, no sé, para algún ejemplo concreto que puedas, por el tema esta Sí. del modelo, la aplicación del modelo y de esta dinámica, digamos, Sí. la aplicación de la fórmula matemática? No tanto por ahí la aplicación de la fórmula en sí, que es aplicable a cualquiera de estos modelos, sino más bien cuál es la relación entre las estructuras metapoblacionales y las poblaciones humanas, que de última es lo que más nos interesa acá. Bueno, acá se da una situación que es media paradójica, que es que no hay ningún inconveniente en pensar en términos teóricos de que las poblaciones humanas eventualmente, bajo ciertas circunstancias, puedan organizarse en metapoblaciones. Ya dijimos que las metapoblaciones no existen ni siquiera todo el tiempo, porque ya vemos que es un tipo de estructura bastante inestable, porque depende de condiciones muy específicas. Si aumenta el flujo de migrantes, ahí ya dejamos de estar en presencia de una metapoblación y estamos simplemente en términos de una población más o menos extendida en el espacio y distribuida sus poblaciones locales de una forma más o menos heterogénea, pero con una alta conectividad, de forma tal que se va a comportar como una unidad, que es algo diferente de lo que tenemos acá. Y en el otro extremo, si se pierde la conectividad, también estamos fuera de lo que sería una estructura metapoblacional. Lo que vamos a tener ahí son poblaciones locales muy aisladas y con un riesgo de extinción muy alto. Entonces, las metapoblaciones son estructuras que surgen en algún momento bajo condiciones muy particulares, se sostienen durante un cierto tiempo, pero eventualmente esas condiciones pueden cambiar y la metapoblación deja de existir como tal, lo cual no quiere decir que se extingan las poblaciones locales, nada por el estilo, sino simplemente que van a pasar a conformar otra cosa, una única población a lo mejor, ¿sí? Pero van a dejar de funcionar como
dice este modelo como una metapoblación. Ahora bien, en términos de las poblaciones humanas, no hay ningún inconveniente en pensar que bajo determinadas circunstancias, en determinados momentos en el tiempo, las poblaciones humanas pueden haberse organizado en términos metapoblacionales. ¿Cuál es el problema? Que en el mundo actual, empíricamente no se ha podido establecer claramente, digamos, con mucha fiabilidad de que estamos en presencia de una metapoblación. Y eso se entiende porque, ¿qué es algo que prima en el mundo actual? Sobre todo, al hablar de mundo actual me estoy refiriendo al mundo de los últimos 150 o 200 años. ¿Qué es lo que prima? La migración, La migración y la la conectividad. dinámica. Claro, Sí, sí, sí. prácticamente no queda ningún punto muy aislado en la superficie de la Tierra, es decir, hasta las zonas más alejadas de eso que podemos denominar y que se denominaba la civilización, han sido incorporadas, primero han sido, digamos, incorporadas a través de la colonización, el tráfico, la explotación y eventualmente se han quedado incorporadas dentro de unidades mayores como estados nacionales, etc. Es decir, que las condiciones del mundo actual hacen poco probable que encontremos metapoblaciones humanas porque las condiciones que generan las metapoblaciones ya no son las que existen en la actualidad. Ahora, en el pasado, e incluso en el pasado reciente, no hay ningún problema en pensar que algunas poblaciones humanas pueden haber estado estructuradas en términos metapoblacionales. Hay alguna evidencia, sobre todo, por ejemplo, lingüística, en ciertas zonas del Amazonas, que indicarían un tipo de distribución metapoblacional en el pasado relativamente reciente. Pero les vuelvo a decir que no hay demostración empírica de metapoblaciones humanas en la actualidad. Ahora, en el pasado hay distintos modelos que utilizan el concepto de metapoblación porque es bastante útil para entender el poblamiento de ciertas regiones. Imagínense, por ejemplo, el caso de Patagonia continental, en el pasado reciente, es decir, antes de la colonización por parte de los estados nacionales, tanto argentino como chileno. Es una zona donde claramente hay una gran heterogeneidad en la distribución de los recursos. Hay ciertos recursos que son críticos, por ejemplo el agua, y que eso hace que en el pasado las poblaciones humanas que habitaron esas zonas extensas de mesetas en lo que es la Patagonia continental, analicémosla desde el lado argentino sobre todo, hacen pensar a los arqueólogos de que una forma en la cual podrían haber funcionado estas sociedades son como grupos más bien locales, con cierto grado de conectividad, pero dentro de zonas más bien reducidas, y que eventualmente ese grado de conectividad puede haber sido bastante transitorio debido a fluctuaciones climáticas importantes que eventualmente podrían haber cortado o interrumpido esa conectividad. Eventos como puede haber sido la anomalía climática medieval, entre el año aproximadamente el 800 y el 1200 de la era cristiana, o la pequeña edad del hielo, pero sobre todo, en el caso de la anomalía climática medieval, en Patagonia lo que se habría incrementado es la aridez. En un ambiente ya con un déficit hídrico importante, es decir, con alta heterogeneidad en la distribución del agua, sequías épicas, y no estoy hablando de sequías de un año o dos, sino de décadas de sequía, podría haber tenido consecuencias bastante complicadas para las poblaciones que habitaban ahí. Y algunos arqueólogos hemos utilizado el concepto de metapoblación para referirnos a esas situaciones. Piensen que si ustedes leen la etnografía de distintas zonas de Patagonia y sobre todo también relatos de cronistas, van a ver que muchos autores mencionan lo que los aborígenes
mencionaban con países del diablo. En lenguaje mapudungún, la lengua de los mapuches araucanos, se hablaba de Huecufú Mapú, es decir, la tierra del Huecufú, que era una deidad malévola, el equivalente, digamos, al diablo, y por eso la traducción en castellano es países del diablo. Si uno le ve parte de la denominación indígena de ciertas zonas de Patagonia, sobre todo, por ejemplo, en Santa Cruz, en el fin del siglo XVIII y el siglo XIX, va a ver que hay menciones de zonas que eran consideradas intransitables por los aborígenes o que eran altamente riesgosas para ser transitadas. Y en momentos bastante cercanos a nosotros, como ser fines del siglo XVIII, por ejemplo, había un país del diablo, un Huecufú Mapú, en algo como que hoy nos parecería sumamente extraño, pero el área cercana a Necochea, por ejemplo, que era una zona de médanos vivos, prácticamente intransitables, y eso los jesuitas, por ejemplo, Cardiel, menciona ahí que una zona que los aborígenes trataban de evitarla y de no atravesarla porque era una travesía riesgosa. Es decir que bajo esas condiciones de extensas zonas con dificultad de tránsito, es posible pensar en ciertas áreas como pequeños oasis que concentrarían parte de la población y que estarían bastante separadas de otras zonas similares, o con muy bajo grado de conectividad. Entonces, esos serían, por ejemplo, situaciones donde pensar en un modelo metapoblacional podría ser útil para interpretar ciertas cuestiones. Ahora, en términos de poblaciones contemporáneas que se adecúan a un modelo metapoblacional, ahí ya es más complicado por las condiciones que le mencionaba recién, de altísima conectividad, que es lo que caracteriza al mundo contemporáneo. Entonces, la verdad es que no hay poblaciones, digamos, metapoblaciones humanas empíricamente determinadas en el pasado reciente o en la actualidad. Pero no hay nada que impida pensar de que en algunos momentos y en algunos lugares las poblaciones humanas pueden haberse adecuado a este tipo de estructura y de dinámica.